mañana los invito a leer Proverbios del 1 al 5. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligentes y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime.
gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Claro que creo en Dios, porque me ha dado salvación, porque me ha guardado en medio de esta pandemia. Hermanas, que Dios les bendiga. Quiero compartirles nuestra confesión bíblica. Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió, resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad, amor para predicar, gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación, toda la creación. El pueblo de Dios vivo por la fe ante el trono de la gracia divina. Amén. Dios le bendiga. Un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes por estos medios digitales, estarnos comunicando, estar meditando la palabra del Señor y por supuesto trayendo a nuestro corazón sabiduría. Deseamos que el traer la palabra de Dios se convierta en el elemento fundamental de esa llenura en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos hablar de esa abundancia del corazón. Estamos ya en un nuevo ciclo que hemos titulado Vivo por la fe ante el trono de la gracia divina. Estar ante el trono de la gracia divina requiere ciertas demandas hacia nuestro ser. Dentro de esas demandas debemos recordar la necesidad de preferir los atrios de Dios, de la casa de Dios. Por eso es que estar ante el trono de la gracia divina es una elección personal. Una elección en la cual nosotros decidimos es el centro de nuestra vida, el Dios Todopoderoso, quien por medio de su Hijo amado Jesucristo nos ha abierto el camino para entrar a ese trono de la gracia divina, en donde alcanzaremos misericordia y tendremos gracia para el oportuno socorro. Estos versículos que hemos seleccionado el día de esta presentación, creemos es sustancial, es verdaderamente sustancial para que recordemos y reflexionemos la necesidad que cada uno de nosotros tenemos relativos a la elección de estar mejor en los atrios de Dios que buscando cualquier otra cosa. No quiere decir que nos dediquemos exclusivamente a estar orando, leyendo la Biblia, porque muchas veces las personas nos dicen, ustedes son fanáticos porque solo eso quieren hacer. No, no es que solo eso querramos hacer, preferimos hacer eso. De hecho, debemos trabajar, debemos esforzarnos, debemos realizar muchas acciones en las que aparentemente no estamos ante el trono de la gracia divina, pero debemos entender que nuestro anhelo, que nuestro deseo, que nuestra preferencia es permanecer ante el trono de la gracia divina. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que realizamos, sea nuestro trabajo, nuestro estudio, sea nuestra relación marital, sea nuestra relación padres-hijos o hijos-padres, toda debe ser hecha ante el trono de la gracia divina. Pero necesitamos entonces comprender que queremos permanecer antes en los atrios de la casa de Dios que estar fuera de la casa
del Señor. Así que quiero invitarlos en el nombre de Jesús para que en esa idea, en ese entorno, en ese deseo de nuestro corazón, podamos comprender lo expresado por el salmista en el libro de Salmos, capítulo 84. En ese libro de Salmos estaremos utilizando tan solamente 3 versículos, los versículos 10 a 12. Es allí donde la esencia, el corazón del Salmo salta, crece, para que entendamos nosotros por qué debemos preferir ante los atrios de la casa de Dios para estar ante el trono de su gracia que permanecer ausente o fuera de aquellos atrios. En ese sentido, en ese orden de ideas, les invito a abrir su escritura, la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Salmos, capítulo 84, versículo 10 en este momento. Y entonces podamos leer allí en ese libro de Salmos, el verso 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El escritor sagrado que ha venido desarrollando aquel anhelo incesante por estar en la casa del Señor, porque ahí la golondrina haya lugar para anidar, porque son dichosos los que viven en tus altares, Señor. Y eso me hace recordar a unos cantantes famosos de cuando yo era joven, que se volvieron al cristianismo. Se llamaban Romeo y Sonia Amilza. Tenían canciones delicadas, preciosas, muy bonitas, y dentro de ellas una que era basada en este Salmo 84. El gorrión halla tu casa, su casa en tus altares, Señor. La golondrina lugar para anidar. Felices los que viven en tu templo, Señor. Qué maravilloso texto, qué maravilloso canto basado en la palabra de Dios. Y es cierto, ya he contado más de alguna oportunidad que en la congregación, en el templo, tenemos una cantidad de pajaritos que hacen nidos. Ahora que no nos hemos estado reuniendo, ellos hacen fiesta en el templo. Qué bonito que aún los animalitos del campo, las aves de los cielos, puedan anidar en el templo de Dios. Hay dicha, hay felicidad en aquel que se acerca a los atrios del Señor. ¿Por qué debemos preferir antes los atrios de Dios que cualquier cosa, los atrios de la casa de Dios? Y aquí nos dice, porque es mejor. Es mejor. Siempre será mejor permanecer en la casa de Dios un día que 1000 estar fuera de la casa de Dios. Es mejor, no cabe duda, que aquel que se acerca a los atrios del Señor, aquel que se acerca ante el trono de la gracia, encontrará bienestar, encontrará paz, encontrará dicha, encontrará bendición de parte de Dios, no como aquellos que están afuera. Notemos lo que dice allí. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. ¿Qué escogería? Dice el salmista acá en este momento. Dice yo escogería antes de cualquier otra cosa, estar a la puerta de la casa de mi Dios. Mucho se ha dicho durante este tiempo de pandemia, más de 5 meses ya, o 5 meses, en los que el anhelo por estar allí en la casa de Dios es ferviente. Quiero que comprendan esto. ¿Cómo no va a ser ferviente querer estar en la comunión con Dios? Si ahí encontramos a Dios. Si en la casa de Dios buscamos al Todopoderoso, lo alabamos, lo honramos, lo bendecimos. Pero la iglesia se ha constituido en un centro de consejería, en un centro de adiestramiento, en un centro de capacitación. Sí, la congregación se ha convertido en un lugar de amistad, en un lugar de comunión. Si allí muchas personas encontraron al cónyuge con el cual hicieron toda su vida, tuvieron sus hijos y han crecido y se han desarrollado. ¿Cómo no querer estar en la casa de Dios si el lugar de la presencia de Dios se convierte en el centro efectivo de nuestra vida?
Por eso debemos preferir estar antes en los atrios de la casa de Dios que estar fuera de ella. Por eso es que también señala ese mismo verso 10, que habitar en las moradas de maldad. Es bueno, es mejor estar en los atrios de la casa del Señor que andar buscando cosas perversas, cosas malas, que estar en compañía de pecadores, porque bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Es mejor estar en los atrios de Dios. ¿Qué anhelo hay en nuestro corazón? ¿Qué anhelo hay en nuestra alma por estar en los atrios del Señor? ¿Se han puesto a pensar ustedes? ¿Qué tanto anhelo tenemos en nuestro ser por presentarnos ante el Dios Todopoderoso? Antes, en el tiempo muy antiguo, los reyes estaban en su trono. Y si alguien se presentaba sin anunciarse, sin ser anunciado, corría riesgo de vida. Le podían matar. Pero si hallaba gracia ante el rey, éste extendía su cetro o le daba una palabra para que se incorporara y pudiera estar con vida. Usted y yo podemos entrar ante el trono de la gracia divina sin temor, sin duda, sin miedo, con confianza, con certeza, pero debemos preferirlo antes que andar en moradas de maldad. Antes de preferir meternos en conflictos, en chismes, en tumultos, en cuestiones humanas, deberíamos elegir estar ante el trono de la gracia divina, ante los atrios de nuestro Dios. Es preferible estar a la puerta esperando que se abra para poder entrar y adorar a Dios que estar haciendo cosas no adecuadas. Es bueno, es mucho mejor estar a los atrios de la casa de Dios que no estar en ellos. Y ese es el primer ánimo que encontramos en este salmista acá, en estos versículos que hemos elegido, animándonos por su propia experiencia a buscar los atrios de Dios antes que ir a moradas de maldad. Qué preciosa actitud, qué preciosa intención del escritor sagrado que dice: yo preferiría antes que cualquier otra cosa, antes estar en la casa de Dios que en las moradas de maldad. Un día es mejor. Muchas personas, me temo yo, que no han llegado a comprender esto del todo. Porque también suponemos simplemente que ir a la congregación es una vez a la semana y no está mal si durante toda la semana nuestro corazón verdaderamente permanece ante el trono de la gracia divina. Que reflexionemos que todos los hechos que nosotros realizamos, que todos los hechos que nosotros vivenciamos cotidianamente sean ante la presencia del trono de la gracia divina. Nos evitaríamos pecados, nos evitaríamos actuar con el hígado, nos evitaríamos hacer cuestiones a todas luces humanas irrefutables y llegaríamos a estar en cuestiones agradables a Dios, de paz, de santidad, cosas que no pueden ser refutadas porque habríamos decidido estar ante el trono de la gracia divina. Si nos pasamos al versículo 11, encontraremos otro elemento más del por qué es preferible estar ante los atrios de la casa de Dios que estar mil fuera de ellos. Y entonces dice el verso 11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¡Qué precioso! Sol y escudo es Jehová Dios. ¡Qué maravilloso!
¿Por qué debemos elegir los atrios de Jehová, los atrios de la casa de Dios antes que las moradas de maldad? Porque Dios siempre dará bienestar, porque Dios siempre hará lo bueno, porque Dios siempre dará vida a los que andan en integridad. Esto me hizo reflexionar en algo inmediatamente. No es solo estar o elegir los atrios de la casa de Dios, sino elegir los atrios de la casa de Dios andando en integridad. No supone que cualquiera que entre a la casa de Dios, cualquiera que entre esté en los atrios de la casa de Dios, ya de suyo va a obtener la bendición, la gracia divina. No, es aquel que anda en integridad. Porque Dios no va a quitar el bien sobre aquellos que andamos en integridad. Y entonces para estos que andamos en integridad, Dios es sol y es escudo. Quiero que pensemos un poco en la mentalidad de aquellos personajes en la época en que los salmistas hacen esto. La aparición, la manifestación del sol era algo sumamente alegre. Era de júbilo. Con razón, la mayoría de manifestaciones religiosas de la antigüedad pusieron al sol como el dios principal. Sea las culturas que fueren, siempre ponían al sol como algo esencial, porque el sol era símbolo de la vida. Para el pueblo de Israel, el sol es la manifestación del cuidado divino. Recordemos que en Génesis el Señor dice que puso la lumbrera mayor, el sol, la lumbrera menor, la luna, para que sirvan de señal, para que marquen los días, para que marquen las estaciones del año, los tiempos. Así que para ellos ver el sol implicaba novedad de día, novedad de vida, novedad de acción divina. Por eso Dios es sol, porque Él es la verdadera novedad de vida para todo aquel que confía en Él. Por eso muchas personas de manera mística, cuando han muerto, dicen que han visto un gran túnel. Y el túnel se supone negro, oscuro. Y que al final hay una pequeña luz, porque todo el ser humano sabe que la luz representa la identidad de paz, de amor y de Dios, pero del Dios verdadero. La identidad del sol representará una manifestación divina en la que Él tiene cuidado, Él tiene protección, Él tiene ayuda, Él da sustento a su creación y por ende al ser humano. Pero es escudo en el sentido de protección, de guarda, de cuidado. Dios rodea con cuidados, con protecciones a todos aquellos que andan en integridad, aquellos que se meten bajo su abrigo, bajo su sombra. Él está protegiéndolos. ¿Cómo nos protege Dios? ¿De qué nos protege Dios? ¡Wow! ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti? ¿Cuántas cosas ha hecho por mí? Protegiéndonos Dios. Recuerdo hace muchos años ya, me viene a la mente ahora, una vez que existían los ruleteros, ahora ya hay otra vez ruleteritos, pero habían unos tipo coaster, así se llamaban, y donde uno buscaba o sentarse hasta el final para que no lo molestaran, o sentarse en el rincón de los sillones para que no lo estuvieran molestando con muévase, levántese y etcétera. Y entonces yo había tomado por costumbre que si entraba a uno de estos me iba hacia la parte final.
Esa vez me fui y el ruletero nunca se llenó. Comenzó su recorrido desde donde lo abordé hacia el centro de la zona 1 y de repente siento un impulso, debo quitarme de acá, debo quitarme. Pero fue tan grande el impulso que me movió a irme a sentar hasta el frente en un lugar donde nunca me gustaba sentarme, porque nos ponían sentados con las piernas así entrelazadas con el que iba enfrente. Era, especialmente si iban mujeres enfrente, me imagino que esa situación debe haber sido súper incómoda. Entonces me pasé, nunca se llenó. Yo, Señor, ¿y por qué me hiciste pasar acá? Y llegando por era 12 avenida, entre 13 calle y 14 calle, de repente se movió todo el ruletero muy fuertemente y resultó que un camioncito se había ido a empotrar detrás del ruletero. Mi sobresalto fue ver hacia atrás porque se escuchó el ruido. Y había un joven que estaba desnucado allí, tristemente había muerto. Yo le agradecí al Señor profundamente de que su espíritu, que Él me impulsara a quitarme de allí, y me dolió ver aquella escena lamentable, triste, porque Dios es nuestro escudo. Nos protege Dios. Así ahí tengo cantidades en la vida de situaciones en las que Dios me ha protegido. Pero recordé esa en este momento, porque Dios es sol y escudo, y gracia y gloria dará Jehová. Y estamos diciendo que debemos vivir por fe ante el trono de la gracia divina, prefiriendo los atrios de la casa de Dios, porque es allí donde alcanzamos nosotros misericordia y encontramos la gracia para el oportuno socorro. Y Dios es el que da gracia y el que da gloria, el que levanta, y lo he experimentado en la vida, y yo sé que tú lo has experimentado, que a veces la gente nos trata mal, pero Dios da gracia para que nosotros vivamos. Ante personas que nosotros no nos imaginamos, Dios da gracia, pero también dice, da gloria, porque Dios levanta, Dios nos pone en lugares altos por su gloria, por su alabanza, no por nosotros mismos simplemente. Dios es maravilloso. Y por eso termina diciendo ese verso 11, no quitará el bien a los que andan en integridad. Si tú y yo andamos en integridad, si tú y yo andamos en bien, caminando rectamente, Dios no nos va a quitar el bien. Siempre va a estar reforzando nuestra vida, siempre va a estar haciendo que nuestra vida tenga fortalezas. Y en esa fortaleza vivir ante el trono de la gracia divina. El versículo 12, nuestro tercer versículo, señala, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¡Qué maravilloso! Dichoso el hombre que en ti confía. Pero noten ustedes cómo el escritor sagrado observa a Dios y lo señala a él. Jehová de los ejércitos, el dueño de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, Jehová Shabaot, wow, el Todopoderoso, el magnífico Dios, que nos puede proteger siempre, que puede mandar ángeles alrededor de nosotros para cuidarnos y para defendernos. El Dios que interviene en el momento necesario, en el momento justo, en el momento indicado para ayudar, para socorrer, para auxiliarnos. Jehová de los ejércitos.
Recordábamos hace algunos días que Elías decía: Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. ¡Wow! Es mejor, es preferir los atrios de las moradas de Jehová antes de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Dice el escritor sagrado: porque es dichoso el hombre que en ti confía. Porque es dichoso aquel que ha puesto su confianza en ti, aquel que ha puesto su corazón en ti, aquel que derrama su vida y deja que tú seas el que controles. Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto has confiado en Dios? ¿Cuánto has confiado en el Señor? ¿Qué tanto has confiado en Él para elegir sus atrios, los atrios de su casa, antes que moradas de maldad? Por ello la exhortación hoy es simple. Decídete. Prefiere hoy elegir los atrios de la morada de Dios para permanecer ante el trono de la gracia divina, viviendo por fe. Prefiérelo, porque si de alguna manera lo haces verdaderamente, es lo mejor, es bueno, es lo mejor que puedes hacer. Dios será el que te cubra, el que te dé vida, el que sea para ti gracia y gloria en toda tu vida. Y no quitará Dios bien de ti, porque es dichoso el que confía en el Señor. Y yo te animo a vivir ante el trono de la gracia divina prefiriendo esos atrios, porque yo he experimentado, y creo que tú lo has experimentado, que cuando te encomiendas al Señor, todas las cosas caminan mejor. Quiero invitarte a que con humildad inclines tu rostro y puedas repetir conmigo esta pequeña oración. Una oración en la que nos abandonamos en la mano de Dios. Te invito a que lo hagas. Amado Dios que estás en los cielos, tú eres Dios verdadero. Y con humildad queremos abandonar nuestra vida, nuestro ser, nuestras decisiones en ti, el Dios sabio y poderoso, para que podamos estar ante los atrios de tu casa, ante el trono de la gracia divina, de manera permanente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a vivir en ti. Ayúdanos, Señor, a elegir siempre, primero, buscarte, que aceptar en nuestra vida pecado, que aceptar en nuestra vida maldad. Porque somos dichosos al confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso privilegio haber transmitido la palabra de Dios para ustedes. La paz del Señor sea con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos estaremos viendo. Y espero en el Señor que su vida esté llena de paz, de amor, de salud, de misericordia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.